Hola, soy Otto, un saludo para Drum and Bass Night TV. Pues empecé a pinchar en casa porque mi hermano era DJ y me despertó curiosidad porque lo veía él pinchando y eso, veía lo que hacía, me gustaba. Pinchaba con los vinilos de él, ¿sabes? Y cogía y ponía los temas en las paradas. No sabía mezclar, no sabía lo que era ser DJ. Y yo empecé pinchando breakbeat, pero enseguida le tiré al Drum and Bass a 33. Hasta un día que descubrí que a 45 sonaba mejor, daba más juego, era más movido. Y así empecé. Era, vamos, básicamente siguiendo los pasos de mi hermano. El nombre de Otto viene que yo me llamo Sergio y se supone que es mi nombre en alemán, Otto, pero con 2 T. Yo le quité una T por darle como mi toque y encima en italiano es 8, que es mi número favorito, el Otto. Hombre, me siento bien, ¿no? Porque a cualquiera le gustaría que corearan su nombre y eso. Todo empezó porque a mí me daba vergüenza. Entonces mis amigos, como son tan buenos amigos, en vez de... La manera que tienen de apoyarme es poniéndome colorado delante de todo el mundo. Y empezó así, que empezaron a hacérmelo mis amigos, ya que se quedó como una norma, una tradición, que cada vez que pues, me ponían colorado a todo el mundo. Saben que lo paso mal y eso le gusta a la gente. Eso, para mí es una alegría que tenga gente que aprecie lo que yo hago. Allí he flipado porque iba a una tienda de discos y me encontraba, no dividido por género, sino dentro del Drum and Bass por productores. Entonces había una tira de discos de Noisia, una tira de discos... Allí le dan más prioridad a eso. Se supone que es la cuna, ¿no? De la esencia del Drum and Bass allí. Me han salido bolos ahora que he vuelto. Tengo un bolo en Bristol y me salieron otras cosas, pero no eran cosas muy serias. Sí, bueno, me han reconocido de coincidir con tanto la mayoría, por ejemplo, Inside the Info en la fiesta y eso. A la semana siguiente de yo irme a Londres me fui a una fiesta allí en Londres, a la discoteca Heaven, y él pinchaba allí y él me reconoció a mí. Me chocaba porque él, yo qué sé, tendrá 1000 bolos y estará por todos lados y me ha reconocido a mí. Sí, se acordó de mí. Y fui a una fiesta Symmetry y Break me reconoció él a mí. Yo no lo había visto todavía, me vino él a saludarme y me quedé como impactado. Digo, ¿de qué ve este tío? ¿Sabes? Claro, del Same del año pasado, que fue cuando lo conocí, hasta ahora, pues el tío se acordó de mí, ¿sabes? Para mí eso es, yo qué sé, importante. Lo que yo normalmente pincho es neuro. Es que depende también el género, depende de cada persona. Hay gente que aquí, por ejemplo, al liquid le dicen al rollo hospital, y para mí el liquid es más calibre, música más seria, no es... Ahí estamos, no es el rollo ese hospital, que es más, para mí es más bien comercial. A mí con el que más me siento identificado es el neuro. Pero también me gusta el liquid, me gusta, se llama rolling, sí. El neuro para mí es la pureza, dentro del drum and bass y eso, y el rolling, o si lo puedes llamar quality, ¿sabes? Que lo puedes llamar como quieras, pero es como, es para mí lo más puro que hay dentro del drum and bass.
Hombre, yo por mí encantado de que me vea. Supongo, no sé, por ahora creo que voy bien. No, simplemente, claro, también siendo un DJ simplemente sin ser productor no es tan fácil. No, aquí no se valora tanto la faceta de DJ. Ahí estamos, aquí la faceta más bien de productor, es lo que se le da bombo. Y si no eres productor es como que estás por un escalón por debajo, aunque seas muy buen DJ. Entonces, ahora que creo que se está valorando un poco más lo que es ser DJ, pues a lo mejor puede que tenga más bolos importantes. Pues no sé, ha sido una barbaridad, porque había viernes que iba a pinchar a Granada, el sábado pinchaba en Málaga y en el puerto Santa María, o no sé. Sí, pero también, por ejemplo, en el Bresby conozco a Rasco, ¿no? Que ese hombre pues se ha hecho Huelva, Jaén, Cádiz, no sé qué. Y yo eso también lo admiro mucho, porque es que te pegas más tiempo en carretera que el tiempo que te pegas después en una fiesta. No disfrutas, no... Tú llegas a la fiesta y llegas de haberte pegado 3 horas en el coche. Entonces tú llegas allí y no te enteras ni la música que han puesto antes ni nada. La temporada pasada estuvo bien porque tenía bolos casi todos los fines de semana y no uno, sino a veces me juntaba con 3 bolos. Y es duro porque a mí es que me encanta pinchar, soy súper fatiga. Todo el que me conoce sabe que yo quiero pinchar más de 1 hora siempre, pero también me gusta mucho conducir, la verdad, porque a la hora de cuando voy conduciendo una fiesta o voy conduciendo y me pego 2 horas en el coche, es verdaderamente donde escucho la música. Escucho todos los temas que a lo mejor voy a poner, o escucho uno que llevo 1 año sin escuchar y digo, hostia, pues este lo voy a poner esta noche. Entonces como que el viaje me ayuda a la hora de después de marcarme la sesión. Y kilómetros, la cantidad de kilómetros es una barbaridad. El mío tiene 1 año y medio, 2 casi ya, y ha llegado a los 100.000. Que no, fuera de los escenarios, o sea, pues escucho mucho drum and bass también fuera, porque me gusta la música, me llena, ¿no? Pero sí, hip hop sí, pero dentro del hip hop tampoco tengo mucha variedad. Escucho Violadores del Verso, escuchaba Razus Clay en su época con Hase, de otro tipo de género de música, en Moby, a lo mejor más cañero Limp Bizkit, su época antigua, Linkin Park, toda la música antigua, los primeros discos, claro, no, ahora no, actualmente no sigo. Y no sé, últimamente también me pongo mucho la radio y flipé con el John Newman ese, flipado. No me considero cerrado, pero a la hora de la música electrónica me gusta, pero no me llama tanto la atención a lo mejor como el drum and bass. También el tiempo continuo, que a mí me gusta el tiempo roto, ¿no? Se supone, ¿no? Es diferente. Hola, soy Otto, un saludo para toda esa gente que le gusta el drum and bass tanto como a mí. Espero que os haya gustado esta entrevista y nada, lo dicho, nos vemos pronto en el Dreamby. Un saludo, gente.